Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática en este 2024, un programa lleno de reflexión, lleno de visión, lleno de esa luz larga que necesitamos establecer como país para poder hacer política pública a largo plazo y no quedarnos en el cortoplacismo tradicional, que es el que nos tiene en muchos problemas en gran pues, medida por la falta de planificación, la falta de cuidado, la falta de saber hacia dónde vamos. Si Costa Rica no sabe para dónde va, cualquier lugar es bueno y cualquier realidad es buena. Y no podemos condenar a esa realidad a los costarricenses. Por eso, en esta semana hay 5 especialistas, 5 expertos, 5 visionarios que le van a contar a usted y le están contando cuál es la Costa Rica que anhelamos y hacia dónde tenemos que avanzar. Ya, pues ustedes han visto cómo hemos ido avanzando en esta reflexión y el día de hoy tenemos a Álvaro Ramos Chávez. Ustedes lo recuerdan por ser director del presidente ejecutivo del hospital, del, perdón, no del hospital, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y pues también estuvo en superintendencias, ha estado en múltiples cargos de la función pública, tiene una lectura muy amplia y muy clara de dónde es que está doliendo en el zapato y sabe para dónde vamos. Y por eso es que lo invitamos a esta serie de reflexiones de la Costa Rica que queremos. Álvaro, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Jonathan, por el espacio. Es muy gratificante poder hablar, como dices, y como también lo dijo el Estado de la Nación, con las luces largas más prendidas. ¿Verdad? Me parece efectivamente, y lo hemos conversado en alguna oportunidad, hay un pasaje de Alicia de las Maravillas, en el País de las Maravillas, que me encanta, que bueno, básicamente ella está hablando con el gato Cheshire y parafraseando, el gato le pregunta, bueno, ¿a dónde quieres ir? Porque no encuentras el camino y Alicia le dice para cualquier lado. Entonces el gato le dice, pues puedes agarrar cualquier camino si vas para cualquier lado, ¿verdad? Entonces siempre me ha parecido una manera muy sintética de decir, bueno, si no sabes para dónde vas, puedes agarrar para cualquier lado, ¿verdad? Y eso, en esa línea, sin duda, es bastante importante también para mí. Uno, que tenemos la gran ventaja. A ver, es una tragedia para el costarricense que lo vive hoy mismo, pero hay una gran ventaja que hay países que de alguna manera ya han dibujado el camino difícil, ¿verdad? Que ya van muy adelante nuestro en un montón de temas, particularmente en los temas productivos. Y entonces a mí me gusta bastante el ejercicio de aterrizar las ideas sobre países reales. ¿Verdad? Porque a veces tal vez la gente se pone muy desiderativa, me gustaría una clase media más fuerte, me gustaría un PIB más alto, más esto, más lo otro. Bueno, si nadie lo estuviera haciendo, que es un poco lo que le pasa tal vez a Estados Unidos o a Luxemburgo o a Dinamarca, uno de mis ejemplos favoritos, pues debe ser como difícil, ¿verdad? ¿Para dónde seguimos a partir de aquí que ya estamos tan adelante? Pero en el caso de Costa Rica, que evidentemente está muy atrás de esos países, sí tengo la impresión de que podemos traer muchas lecciones de ellos. ¿Verdad? Y lo que yo siempre comento es que históricamente fue así. Mira, en el pacto social que hicimos en los años 40, a qué países estaban mirando, digamos, el doctor Calderón Guardia, don Manuel Mora, ¿verdad? Y el cura Sanabria. Y yo siempre hago la observación que, por ejemplo, hoy, post caída del muro de Berlín, post disolución de la Unión Soviética, se nos hace rarísimo que Manuel Mora estuvieran mirando a la Unión Soviética como ejemplo. Pero claro, es que la Unión Soviética, aquel momento, en 1940, recordemos que era el país que no había pasado por la Gran Depresión de los 30. Entonces, en aquel momento era el único país que tenía 25 años de crecer continuamente. O sea, para entender cómo lo estaba viendo don Manuel, hay que imaginarse cómo vemos a China continental hoy en día. Bueno, como este país que pasó de una extrema pobreza a, digamos, un nivel relativamente avanzado, sobre todo en producción industrial. Entonces hay que entender que don Manuel está mirando a una Unión Soviética que parecía haber surgido, digamos, de un feudalismo medieval a básicamente un país avanzado.
Y análogamente, el doctor Calderón Guardia, con su experiencia de haber estudiado en Lovaina, en Bélgica, y además tenía una esposa belga que tenía un vínculo muy fuerte con la tradición católica social de Bélgica, pues lógicamente había una visión muy clara ahí de mirar a un país que estaba muy avanzado en los temas sociales, como lo era Bélgica. Y finalmente, obviamente, el cura Sanabria, con su inspiración, y había estudiado en Roma y se había traído mucho de la doctrina social de la iglesia, de la experiencia italiana. Entonces, claro, uno va viendo cómo esta gente estaba constantemente mirando a los países más avanzados, ¿verdad? Y a mí me ha generado un poco inquietud que cuando prendemos los focos largos, a veces, no digo que es el caso de todo el mundo, pero veo tal vez un exceso de admiración por modelos que están demasiado parecidos al nuestro o incluso un poco rezagados al nuestro en otras dimensiones. Un ejemplo típico que menciono es Chile, otro ejemplo típico que menciono es Uruguay. Mira, y entonces somos un país con $13.000 per cápita. Uruguay, Chile andarán tal vez en 15, $16.000 per cápita. O sea, estás hablando de un tema muy marginal en vez de estar mirando, si, digamos, a los que admiren más el modelo de Estados Unidos, es fantástico. Estados Unidos es un país de $60.000 per cápita o 80.000, dependiendo cómo lo midas. Ves a Dinamarca, Dinamarca también un país de 60, $70.000 per cápita. Si admiras a Singapur, fantástico, otro país de 60.000, $70.000 per cápita. Oscilan mucho, ¿verdad? Por temas de tipo de cambio y todo eso, pero está claro que son países unas 4 o 5 veces más ricos que Costa Rica per cápita, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, ok, si uno está buscando ejemplo de, digamos, dar un verdadero gran salto adelante, de a dónde prender las luces para 50 años en el futuro, se me ocurre que nos podríamos equivocar más que estar mirando a países que están 5 veces arriba de nosotros, sin menospreciar posibles ejemplos interesantes que encontremos en Chile o en Uruguay, pero francamente no nos veo dando el gran salto adelante a 50 años al futuro si nos ponemos a copiar a Chile y a Uruguay. No es un poco como el ejemplo, el ejercicio que usted nos está pidiendo a los 5 expertos, pues entonces esa es como mi aproximación a ese ejercicio. Si de verdad hay que dar el salto adelante, démoslo como lo vieron los de los años 40, que estaban mirando completamente al futuro, el, digamos, con esa visión de los ejemplos europeos, que yo sigo pensando que son ejemplos que podemos asimilar más a la experiencia costarricense. Y tal vez muy puntualmente, yo estudié en los Estados Unidos. De los Estados Unidos uno puede aprender y traerse montones de cosas extraordinarias. Son probablemente la máquina de prosperidad económica más extraordinaria que ha inventado la humanidad, ¿verdad? Se han hecho inmensamente ricos, han hecho un nivel de innovación extraordinario, pero a nivel de políticas públicas, siento que los Estados Unidos están rezagados relativo a Europa en la solución de las necesidades básicas de su población. El estadounidense promedio, en mi criterio, vive mucho más angustiado que el europeo promedio. Y esto ya es un tema tal vez hasta de valores o prioridades. Me encantaría poder copiar la maquinaria de producción extraordinaria que tiene Estados Unidos sin copiar tanto el sufrimiento que a veces tiene el costarricense de clase media baja o baja, ¿verdad? Que no es un sufrimiento análogo al que uno ve en la clase media baja o baja de Europa. Ujú. Y por ese lado, obviamente, el modelo estadounidense tiene otras variantes como la inmensa cantidad de inmigrantes que absorbe. Entonces, obviamente, los ejemplos no son completamente análogos, pero hay otra razón por la que tengo un cierto recelo en que Costa Rica intente copiar a los Estados Unidos, y es principalmente porque Estados Unidos es un país muy grande, es un país federal, es un país que cuesta mucho, digamos, imitar o replicar esa dinámica de federal y todos sus esquemas estatales. Michigan es muy diferente a Florida, Nueva York es muy diferente a California. O sea, hay una serie de cuestiones ahí que cuestan más como llegarle a, bueno, si vamos a hablar de Estados Unidos, ¿a quién copiamos? ¿Copiamos a Florida o copiamos a California o qué hacemos?
En cambio, en Europa uno visualiza algunos países que pueden tener mayor similitud a Costa Rica y yo he aterrizado mucho en el modelo danés, la de Dinamarca. ¿Por qué? Porque Dinamarca es un país con un tamaño similar al de Costa Rica, con una población no muy diferente a la de Costa Rica. Es un país con una fuerte vocación agroindustrial, que me parece que es algo que no se aleja mucho de la experiencia costarricense. Tiene un modelo de cooperativa fuerte. Entonces, yo he visto que Costa Rica tiene ese modelo que tal vez otros países latinoamericanos no lo tienen tan claro. Les sería más difícil copiar a Dinamarca desde cero cooperativa a un modelo fuerte de cooperativa. Nosotros sí tenemos ya una base, digamos, del modelo cooperativo y entonces uno ve que sí, si los daneses son muy ricos con cooperativas, bueno, veamos qué hicieron bien ellos, tratemos de acercarnos, dado que ya tenemos esa similitud en el modelo. Además de eso, los daneses se les ve que tienen un componente industrial muy fuerte en medicina, en producción de medicamentos, producción de insumos médicos. Creo que no tengo que extenderme mucho para ver la evidente analogía que hay entre ellos y nosotros, con la diferencia que ellos exportan 8 veces más que nosotros en productos médicos, bueno, por lo menos en los últimos números que he visto. Entonces, bueno, ahí uno va viendo, y ojo, 8 veces más con una población similar. Entonces, evidentemente, si exportas 8 veces con la misma población, pues genera muchísima más riqueza. De hecho, yo doy el ejemplo siempre que no solo los audífonos que estoy usando son de una compañía danesa, sino que la competencia más cercana a la compañía danesa que uso es otra compañía danesa. ¿Verdad? Entonces ahí hay un tema simpático del nivel de especialización en una necesidad muy puntual que tengo yo como persona sorda, que los audífonos de más calidad del planeta aparentemente los hacen los daneses, ¿verdad? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Qué podríamos copiar de ese modelo? Un modelo donde se producen cosas de gran calidad, con mucho valor agregado, que generan, digamos, un volumen de exportación. Y esa es otra cosa que es interesante de Dinamarca, ¿no? Un país abierto, integrado a la economía mundial, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede ver muchísimas analogías que me parecen interesantes para ese foco largo. Antes de, digamos, me gustaría hacer como la contraposición a Adelante. otro modelo que a la gente le gustan, por ejemplo, el modelo de Irlanda. Yo le tengo mucha más desconfianza al modelo de Irlanda. Recuerdo hace unos 20 años cuando lo empecé a estudiar y parecía súper interesante, el tigre céltico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y uno decía, qué bueno esto, ¿verdad? Cómo han crecido, deberíamos copiarlo, ¿verdad? Yo me acuerdo que había un entusiasmo, incluso de Comic y Procomer y todas esas entidades, de ver cómo se copiaba el modelo céltico. Hoy yo estaría mucho más reticente, porque bueno, ahora lo comentaste más al principio, me ha tocado pasar por la función pública, participé mucho en Hacienda, muy al inicio de mi función pública, ¿no? Hace unos 10 años, y en ese periodo donde uno se va familiarizando mucho con, digamos, la interrelación de los esquemas tributarios a nivel mundial, ¿verdad? Y se empezó a hablar mucho del BEPT, ¿verdad? Para los que no lo conocen, Base Erosion Profit, ¿verdad? Todo eso. El BEP son estos esquemas que tratan de cerrar portillos donde las empresas se reubican en un país básicamente para eludir impuestos. ¿Verdad? Y entonces Irlanda en particular, y ya donde lo estudié más en el sentido fiscal, Irlanda básicamente ha apostado a ser un centro de ilusión mundial de los impuestos. ¿Verdad? Y hay gente que lo sabe, digamos, lo hizo explícitamente. Hay personas con un perfil muy alto en Irlanda que son famosos en Irlanda por esencialmente haber diseñado el esquema impositivo para atraer empresas que querían evitar pagar impuestos en otras jurisdicciones. ¿No? Entonces, por ponerlo como muy en simple, la imagen que tiene la gente de Gran Caimán o de las Islas Caimán y esas cosas, así como paraísos fiscales. Irlanda se parece mucho más a un paraíso fiscal moderno, tal vez no tan descarado en el sentido de ni siquiera tener una oficina de las empresas, pero al final de cuentas tiene elementos muy fuertes de paraíso fiscal. Y de hecho otro país que tiene algo de ese componente de paraíso fiscal, para sorpresa de la mayoría de la gente, suele ser Holanda. ¿Verdad? Entonces Holanda
también, que siempre me ha parecido un modelo muy interesante, sobre todo en desarrollo agrícola, en esa especialización que tienen ellos, que logran producir muchísimo en términos agrícolas, a pesar de no ser un país con un clima particularmente favorecedor para tanta producción agrícola, pero tienen ese defecto, que tienen ese elemento también de haber facilitado la evasión de impuestos a nivel de toda Europa. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esos dos modelos. El caso de Irlanda es especialmente descarado porque la distorsión en el PIB ha llegado a tal punto que los irlandeses ya no pueden, no solo no pueden usar el PIB, el Producto Interno Bruto, como un índice común y corriente, como lo usan los demás países, sino que tampoco pueden usar el ingreso neto de la población, porque también está distorsionado. Entonces ellos, de hecho, en la jerga de ellos usan el GNI Star, una que básicamente que tuvieron que inventarse una medición especial solo para Irlanda, que medio se parece al PIB de la mayoría de los países. Entonces, cuando vos haces todo el ajuste, el verdadero PIB irlandés le tenés que restar más de un 40% para llegarle al verdadero. Entonces ellos en los índices se ven, no sé, de $100.000, pero el verdadero valor es más cercano como a $60.000 per cápita. Entonces sigue siendo un enorme progreso desde el momento en que empezaron, ¿verdad? Cuando obviamente el progreso ha sido fenomenal y todos quisiéramos poderlo replicar, pero claro, me da la impresión que en Costa Rica, por los valores costarricenses, por lo que sea, no hemos tendido a apostar a ser un paraíso fiscal. Entonces, no parece prudente intentar irse por el camino de Irlanda, porque el camino de Irlanda es fundamentalmente como un paraíso fiscal. Parece mucho más prudente intentar llegar a un lugar como Dinamarca. Ahora, el problema es, nosotros estamos en $13.000 per cápita y Dinamarca está en más de $60.000 per cápita. Entonces la pregunta es cómo llega uno de punto A punto B. Y yo lo que he dicho es, la mejor manera es con un paso intermedio que de alguna manera refleje algunos de los retos importantes que tenemos como sociedad y que de alguna manera refleje la apuesta al modelo de producción que hemos hecho como sociedad para no generar una distorsión grande. Lo más cercano a esto que he podido visualizar en lo que he ido estudiando ha sido el modelo polaco y el modelo malayo, ¿verdad? Esos dos son los países que parecen haber logrado moverse de alrededor de 12.000, $13.000 per cápita, que es donde estamos. Ellos estaban ahí más o menos en 1990 y hoy en día están entre 28 y $32.000 per cápita. Punto medio. Pero Punto medio. En como un punto en el medio camino a entre Dinamarca. el eventualmente llegar a Dinamarca, exactamente. Entonces, y uno lo ve hasta por un tiempo, ¿no? Es decir, el modelo polaco tardó unos 30 años en pasar de $12.000 per cápita a 30.000. Entonces, eso parece un modelo realista. Y sobre todo, la razón por la que lo veo más realista es el mismo análisis que hizo Noah Smith, de quien estoy tomando estas ideas, y era una preocupación que yo ya tenía hace tiempo, que el país que más creció de esta manera durante los últimos 30 años en realidad es Corea del Sur, que pasó más o menos de $12.000 per cápita a algo así como 45.000. Ujú. Entonces usted me diría, ¿por qué no copiamos a Corea si fue tan rápido? Digamos, es 50% más rico que Polonia en el mismo periodo de Eh, tiempo, pero es que yo siento que es demasiado difícil copiar el modelo coreano. Tiene un montón de particularidades que en mi criterio hacen la analogía casi imposible. Entonces, voy a dar un ejemplo puntual. ¿Cómo funcionó el enorme crecimiento del modelo coreano en su momento? Por dar un ejemplo, ellos empezaban con 5 marcas de carros. Mira, y ellos lo que hacían es decirle, bueno, yo los voy a proteger para que produzcan carros pero tienen que exportar. Y el que no logre vender en el exterior, lo voy metiendo en todos los demás. Y así básicamente lo hicieron de manera muy sintética. Empezaron 5 y quedaron básicamente 2, que en realidad es uno, Hyundai. Mira, y entonces Hyundai resultó ser el que más lograba exportar carros y los demás, las otras 4 marcas de carros poco a poco fueron absorbidas por Hyundai. Mira, entonces ellos tenían un modelo
de sustitución de importaciones, pero combinado con disciplina exportadora. Y lograron generar una base industrial inusualmente fuerte para cuando se abrieron completamente al mundo, despegaron esas empresas, ¿verdad? Y son esas empresas a nivel mundial como Hyundai, como Samsung, ¿verdad? Y ese modelo también se monta sobre esquemas que copiaron de los japoneses, que los japoneses les decían Haibatsu y los coreanos les dicen Chaewon. Creo que lo estoy pronunciando mal, pero bueno, esa es básicamente la palabra. Em, y este modelo, por ejemplo, típicamente tiene una especie de banco interno. Bueno, entonces era algo así como que tenía el Hyundai que hacía barcos, el Hyundai que hacía carros, y adentro tenías el Hyundai Banco. ¿Verdad? Y entonces este Hyundai Banco te financiaba la producción industrial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que parece una confluencia de factores financieros, factores industriales y factores políticos muy difícil de replicar en Costa Rica. Digamos, en Costa Totalmente. Rica ya apostamos, por decir algo, a las NIF y ya apostamos a la regulación financiera moderna y a tener bancos comerciales modernos. Entonces yo veo dificilísimo inventar algo como los Saibatsu o las Chaebol, ¿verdad? Entonces, que fue el modelo japonés y el modelo coreano. Entonces, si nosotros decimos queremos ser como Corea, bueno, entonces hagámoslo en serio. Vamos a retroceder en un montón de disposiciones, por ejemplo, financieras modernas, para poder permitir, digamos, ese estilo de autofinanciamiento de las empresas. Pero entonces hay como, cuando la gente dice quiero copiar tal cosa, tiene que pensar como todo lo que eso va implicando. Entonces, como el modelo coreano, yo lo veo muy cerrado para, bueno, otra persona podría discrepar de mí, decir, no, me encanta el modelo coreano y hay que morir con eso. Bueno, fantástico. Podemos copiarnos un montón de cosas buenísimas que tienen, sus avances tecnológicos, la manera en que gestionan la cosa pública es muy interesante. No por nada el SICOP de nosotros, el sistema de compras públicas, tiene un montón de elementos que le copiamos al modelo coreano de compras públicas, ¿verdad? O sea, hay cosas que uno sí puede traer y que vale la pena traer, pero si quieres pensar que vas a armar un modelo país basado en eso, hay que saber hacer esa combinación de, ok, quiero esto, pero ¿qué implica? En cambio, Polonia a mí me ha parecido que podría ser un elemento mucho más interesante como paso intermedio y por lo tanto construir algún tipo de híbrido entre el modelo danés y el modelo polaco para nosotros por dos razones, básicamente. Razón número uno, porque Polonia, aparentemente saliendo del comunismo, tenía un sistema educativo relativamente debilitado, tenían malos resultados en las pruebas PISA, hicieron algunas reformas al interno de su Ministerio de Educación y dieron un gran salto adelante de calidad y de repente estaban muchísimo mejor en las pruebas PISA. Entonces, claro, en Costa Rica, que esa ha sido una queja recurrente, que Totalmente. cada vez salimos peor en las pruebas PISA. No estoy diciendo que hay que hacer las mismas reformas que Polonia, pero por lo menos pensar en que el modelo coreano y el éxito coreano de saltar de 12 a 30 se basó mucho en haber hecho una reforma educativa atinente a las necesidades de ellos que les permitió dar ese salto adelante. Entonces, bueno, ese es como un primer reto. Obviamente el diablo siempre está en los detalles, pero parece claro que no vamos a poder dar ese salto sin una mejora importante de nuestro modelo educativo, y a mí siempre me genera un poco de recelo que tenemos muchísimos años de no reformar a fondo nuestra ley del magisterio. No sé si es necesario, pero parece raro que nunca la reformemos a fondo, ¿verdad? Hemos hecho cosas como hacer la reforma de los salarios y todo eso, pero no parecemos habernos enfocado en, bueno, qué elementos de nuestra ley del magisterio podrían estar afectando una educación de calidad. Uno de mis ejemplos favoritos es que en los sistemas modernos normalmente es muy fácil para un maestro visitar a otro maestro y retroalimentarlo sobre cuál es la calidad de educación que está dando. Le dicen, mira, me pareció muy bien esto que hiciste, no me gusta cómo hiciste esto otro. En Costa Rica, según me indican, la ley dice con toda claridad que el único que puede retroalimentar a un maestro es el director. Así Entonces, es.
esa parece una reforma relativamente fácil de hacer, sin quitarle la potestad al director, agregar la posibilidad de que otros maestros lleguen. Sí, De hecho, por- Álvaro, te interrumpo un segundo porque hace unas semanas tuvimos a la coordinadora del Estado de la Educación y ella nos planteaba precisamente eso, que a nivel de escala jerárquica, un docente toca techo muy fácil porque cuando ya quiere subir, le toca ser director. Y ese es el director el que tiene que ver lo administrativo y tratar de hacer el mentoreo a los colegas que están dando clases en lugar de adaptar el sistema a lo que funciona en otros países, de hacer lo que se conoce como el docente mentor, que es una escala superior al docente tradicional, normalmente destinada para profesores con muchos años de carrera o ya en época de 50, 60 años que van aproximándose más a su pensión, a su jubilación, y que sean los que mentoren a los docentes jóvenes para poder mantener una calidad y poder inyectarles una curva de aprendizaje del modelo ya práctico de la Ujú. docencia mucho más ágil. Absolutamente, digamos, estoy completamente de acuerdo con algo así, pero para mí requiere una reforma legal. O sea, el Totalmente. punto es que es muy difícil decirle, a ver, y yo sí creo que ha sido muy deficiente la gestión, digamos, de explicitar qué es lo que vamos a hacer en educación, ¿verdad? Todas esas historias de que les gusta la educación, la ministra la tiene en la cabeza, eso no me inspira mucha confianza, de repente nos va a sorprender agradablemente a todos y algún día lo va a aterrizar, pero pasa el tiempo y no se evidencia cuál es la ruta, pero, por ejemplo, una reforma muy puntual orientada a eso, a generar un modelo de mentores, ya, hagámoslo y veamos qué pasa. De repente no hace mucho, pero peor que como estamos ahora, difícil, ¿verdad? Porque efectivamente los directores están consumidos en papeleo y como están consumidos en papeleo, no se quieren hablar con los profesores y a veces más bien ya no dan clases. Entonces, para los profesores es como usted, que tiene 10 años metido en papel, me va a venir a ver decir cómo enseñar. No, gracias. Mira, entonces hay un problema de esa dinámica. Yo siempre doy el ejemplo que estuve 10 años dando clases en la Universidad de Costa Rica y nunca se acercó este profesor a verme y darme retroalimentación. ¿Verdad? Y eso al final, que así, que ocurría, que yo terminaba dependiendo para una pseudo retroalimentación de la retroalimentación de los estudiantes, que era una retroalimentación muy pobre, porque mi experiencia era que en el mismo semestre, el mismo profesor, yo recibía notas muy dispares según si la materia que estaba dando era un coladero o si era una materia optativa. Entonces, en la materia optativa recibía excelente nota y en la materia coladero recibía mala nota, relativamente hablando. Pues sí, evidentemente soy la misma persona, soy el mismo profesor, tengo la misma experiencia, algo no está, digamos, la retroalimentación del estudiante estaba muy influenciada por, digamos, la dificultad relativa al curso. Y yo decía, ¿cómo hago para mejorar mi nota en el coladero? Y la gente me decía, y no, todos los que han dado ese coladero les pasa lo mismo. Bueno, y de repente ahí nos hubiera servido la mentoría de alguien que hubiera tenido mucha experiencia con un curso coladero, nos dice, mira, esto es lo que le molesta a los estudiantes, trabaja más este punto, decíselo de esta manera, lo entienden mejor, lo absorben mejor, ¿verdad? Y evitar esa curva de aprendizaje, como decía la señora del Estado de la Nación, doña Isabel, me imagino que fue. Así es, eh, Isabel Román. Isabel, pues entonces totalmente de acuerdo. Creo que esa mentoría agregaría mucho valor. Entiendo que en Polonia hicieron eso, que introdujeron el concepto de mentores, y pegaron un salto fuerte en calidad. Entonces, bueno, todas esas discusiones deberíamos estarlas teniendo, urge Totalmente. tenerlas, ¿verdad? Y no son tanto decisiones que tal vez nos distraemos mucho en que más plata, aunque yo sí creo que hay que darle más plata, por lo menos no seguirla recortando, pero, porque es muy difícil hacer chocolate sin cacao, pero, si no, si damos más plata sin hacer esta reforma, se pierde ese dinero también. O sea, por ese lado yo le doy la razón a alguna gente que dice es que se le dio más dinero y no se vieron resultados buenos, porque tal vez no hubo modificaciones sustantivas de qué hay detrás, por así decirlo, como diríamos los economistas, en la función de producción de educación. ¿Verdad? O sea, la función de producción de educación no solo tiene
dinero, ¿verdad? Tiene estos temas de motivación, de la programación. Por ejemplo, algo que siempre me ha intrigado es que en Costa Rica manejamos muchos temas por año. Todo el mundo me dice que en Europa se manejan mucho menos temas, pero que se ve mucho más a fondo cada uno. Bueno, entonces ahí también uno se haría como la pregunta, porque nosotros nos gusta parecer que vimos 18 temas, pero todo mal visto, en vez de haber visto 5, pero muy bien visto, ¿verdad? Y son como preguntas que uno no termina de saber qué responder porque no Es, tengo es un esa modelo, capacidad. Ujú. Álvaro, es un modelo anacrónico de los ochentas, que lo que viene es simplemente a reproducir el sistema memorístico que no va al corriente de estos tiempos. Me parece que eso que está señalando de empezar por transformar la educación para llegar al punto medio, Polonia, o el modelo, no Polonia como tal, el modelo, y después dar otro salto a Dinamarca, es un buen punto de inicio, pero aquí estamos luchando contra una clase política, a ver, de inmediatez, de microondas, que lo que estaba buscando es simplemente decirle a la gente, al electorado, en tantos años va a estar todo diferente. Y los que conocen de sistemas no hayan cómo va a transformar el país en 4 o 5 años si ni siquiera están tomando las decisiones básicas rápido. Bueno, un poco ese es el tema, ¿no? Si instauras un modelo como el de los mentores, probablemente no hay resultados hasta dentro de 5 a 10 años. Bueno, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es que yo pongo el modelo de mentores mañana y si en las pruebas PISA pasado mañana no mejoró un montón, cortamos el modelo de los mentores, no suave. O sea, un poco ahí es donde hay como una falta de realismo, ¿verdad? Y yo tal vez lo tengo como muy internalizado porque mi proceso educativo fue muy largo para formarme bien, ¿verdad? Y eso que yo iba rapidísimo para efectos de los estándares de eso, pero bueno, y yo saqué mi bachillerato en 4 años, saqué mi doctorado en 4 años y medio, entonces en 8 años y medio, a partir de que me gradué del colegio, obtuve mi doctorado. Digamos, y entiendo que eso es bastante rápido en la, digamos, normalidad, pero y aún así son 8 años y medio. O sea, si alguien llega y dice, quiero más doctores de economía, tiene que estar previendo que todos los incentivos que cambia hoy, lo más rápido que van a generar un La efecto en década. unos 10 años, ¿verdad? Entonces, eso es, creo, y es raro porque yo siento que se lo decís a la gente, así como hágalo con un ejemplo, a la gente le queda muy claro. Pero cuando lo decís en abstracto es como hágalo mágicamente, ¿verdad? Y yo lo veía mucho con la caja, con el tema de las brechas de especialistas. Formar un especialista toma una década, también igual que formar un doctor en economía. Entonces ahí es como un poco como, ¿te quiere más especialista mañana? No se puede, punto. Mira, puede retener los que tiene, O puede, traer fuera del país. y hasta eso es difícil, porque si vas a traer de fuera del país, a ver, seamos realistas, ¿quién es el que va a venir? Suponga que usted es un excelente doctor en Miami, ¿verdad? Y pasa que conozco a uno, hace poco lo interactué con él y el tipo gana cientos de miles de dólares allá en Miami. Mira cómo te lo trae. Es un excelente doctor. A veces viene a operar a Costa Rica, pero no te lo vas a poder traer a Costa Rica. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál es el que te vas a poder traer? Así es. Bueno, y entonces hay como que tener cuidado con ese discurso de tragamos a cualquiera, porque por lo menos el colegio de médicos, eso es lo que te dice, cada vez que se han abierto más a traer de afuera, vienen unos especialistas, sobre todo me dicen ellos, de países como Cuba, con una formación muy dudosa, y no estoy diciendo los médicos generales, los especialistas cubanos vienen con una formación muy dudosa, cometen múltiples malpraxis y salen corriendo. Entonces el colegio médico se agarra de eso para básicamente prohibir que venga cualquier especialista de cualquier lado, ¿verdad? Y esos son como los temas con los que hay que tener cuidado con esas soluciones rápidas, ¿verdad? Porque parecen generar un efecto contraproducente muy a menudo, ¿verdad? Obviamente hay excepciones y yo tengo clarísimo que hay un montón de temas con los exámenes de homologación de las especialidades. Yo no estoy diciendo que nada de eso se debe corregir. Lo que digo es, por ejemplo, corregir esos temas ya muy detallados, ya mucho es de mucho detalle,
de cómo funcionan los exámenes, cómo esto, cómo lo otro, son cosas que tardan 2 o 3 años implementándose y que tendrán su efecto dentro de 5 o 6. Álvaro, en este relato de hechos que estás poniendo de a quién podemos parecernos, a quién no, hay una pregunta que me surge. El tico por naturaleza, y así nos formaron, decimos que somos la Suiza centroamericana y automáticamente Costa Rica se pone en un sitial diferente, para mí ficticio, porque si bien es cierto, tenemos buenos condicionantes sociales para poder vivir, no tenemos ejército, es más tranquilo el diario vivir, me parece que nos hemos conformado y hemos subestimado la ruta del desarrollo. Entonces, cuando decimos Chile, automáticamente nos equiparamos, igual Uruguay, nos ponemos por encima de cualquier país de Centroamérica y el Caribe. Eso es en el papel normal. En la práctica vemos que el Estado de la Nación ahora informa que somos el país más desigual de toda América Latina. Y eso nos pone en una encrucijada porque tenemos que tomar decisiones ya para poder disfrutar de la Costa Rica que anhelamos en 30 años, no ni siquiera en 10. En 10 apenas se va a estar enderezando la aguja y el rumbo y la carretera. Pero ahora estabas diciendo Dinamarca sí, pero para llegar a Dinamarca, Polonia sí. ¿Qué elementos, aparte del educativo, ves necesario modelar o ir ajustando para disfrutar de una Costa Rica ideal? Sí, bueno, no había completado el tema de Polonia. La segunda razón por la que me llama la atención Polonia, además del salto educativo, es que el modelo es básicamente idéntico al nuestro. El modelo de ellos es atracción de inversión extranjera directa y la integración regional, en el caso de ellos con Europa. En el caso nuestro, tendríamos que analizar qué variantes podríamos tener de esa integración regional, pero con lo que me siento cómodo con la idea es, bueno, no implica una ruptura del modelo actual, ¿verdad? Entonces, tal vez implica una profundización, un replanteamiento, una lógica más clara de cómo encadenarla, ¿verdad? Desde la CEPAL hablan mucho del tema de clústeres, ¿verdad? Entonces, esa visión de los clústeres está muy clara en el caso de ciencias de la salud, ¿verdad? Que somos un país que ya tiene una vocación fuerte hacia las ciencias de la salud, entonces deberíamos potenciar eso. Y ahí es donde además la existencia de la caja te da una base muy interesante de capacidad de producción, porque reitero, si vos querés gente que conoce de ciencias de la salud, de alguna manera necesitas esas alianzas público-privadas, y la alianza público-privada necesita un componente público fuerte, y ahí tenés a la caja, ¿verdad? Y en alguna medida el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, toda esta lógica de la inversión extranjera directa, la integración a un país cada vez más abierto, y hoy tenemos una gran ventaja que no la teníamos hace 20 o 30 años, que es el factor China. ¿A qué me refiero con eso? Que parte de lo que a la gente le cuesta entender de por qué fracasó parcialmente el modelo de integración internacional en Latinoamérica es porque lo empezamos a hacer en los años 90. La NAFTA en México empezó después de la crisis del tequila, bueno, a mediados de los 90, etcétera, etcétera. Y en Costa Rica igual, digamos, lo empezamos a hacer con fuerza durante los 90 y tuvimos de alguna manera una mala suerte de que al mismo tiempo que hicimos eso, ese esfuerzo de, ok, vamos a cambiar un modelo y despegar, pues entraron a funcionar a nivel mundial, se empezó a integrar China muy fuerte, entró Rusia al escenario mundial, ¿verdad? Que estaba la Unión Soviética muy cerrada, ¿verdad? Y se abrió. Y entonces se integró, mal que bien un país muy grande, con mucha población, se integró a las estructuras mundiales. Y si no me cree que eso hace diferencia, vean lo que pasó ahora que se metieron en la guerra con Ucrania y desestabilizó el planeta entero, ¿verdad? En temas de precio, del trigo, de los hidrocarburos, ¿verdad? La integración de Rusia a la economía mundial marcó un impacto importante, no tan importante como el de China, pero también importante. No se nos puede olvidar la India. Pero la India también es otro país que ha estado en un proceso de integración marcado a nivel mundial. Entonces, claro, Latinoamérica intenta insertarse más a nivel mundial
justo en el mismo momento en que entraron un montón de otros actores en escena, y eso nos ha dificultado, digamos, percibir todos los beneficios potenciales de la integración. Yo sí creo que también nos faltó dedicarle más energía y más pensamiento a cómo los beneficios de la integración mundial se podían repartir más equitativamente. Ese ejercicio no lo hicimos con el cuidado que debimos. Creo que lo podemos hacer mejor de aquí en adelante, empezando por temas como y la integración en educación, que ahí ahora mencionaba Suiza. Me tocó vivir 9 meses en Suiza y una de las cosas simpáticas es, por ejemplo, en Suiza la educación dual es fuertísima. Y aquí más bien nos opusimos por años a la educación dual. Entonces a mí siempre me ha parecido vacilón que nos asimiláramos tanto a un país que en el fondo no queríamos copiar. Digamos, en un montón de cosas importantes y muy centrales a la idiosincrasia suiza, no los copiamos. Y hay otro montón de detalles particulares a la Confederación Suiza, pero creo que con ese en específico queda muy claro que nosotros no entendimos que la verdadera integración a la economía mundial requiere de cuadros técnicos muy sólidos, ¿verdad? No solo profesionales universitarios, sino todo ese cuadro técnico que te forma la educación dual con ese proceso de aprendizaje excelente. Ingenieros eléctricos, genial, pero también necesitan muy buenos técnicos eléctricos, ¿verdad? Y entonces tener esos dos niveles te da una gran capacidad industrial. Y al final, lo que parece haberse evidenciado mucho de todos los países que han dado el gran salto adelante es que casi ninguno lo hace a punta de servicio. Casi todos necesitan un componente manufacturero fuerte. Y eso es lo que Dani Rodrik dice, el problema de la desindustrialización temprana, que es muy particular de la América Latina, y creo que es aún más severo en Costa Rica, y ya eso me lleva al punto que usted está diciendo: ¿por qué nos convertimos en un país tan desigual? Porque tenemos cuadros profesionales muy bien formados, ganando muy bien, y el resto de la población no se logra enchufar a esta locomotora que se va moviendo rápido. ¿Por qué? Porque no les dimos las herramientas tecnológicas, experiencia técnica, digamos en general, habilidades deseables en la manufactura para jalarlo. Y es un problema que están teniendo en el planeta entero. Lo que pasa es que en otros países lo están teniendo a niveles de ingresos mucho más altos. Pero, por ejemplo, el populismo que vemos incluso en países como los Estados Unidos, se debe en gran medida a una clase media, sobre todo una clase media baja, que dependía mucho de este tipo de trabajo técnico. Ejemplo típico, electricista, que ganaba muy dignamente hace 40 años y hoy se quedó atrás. O es imposible aprender a ser un buen electricista. Desaparecieron esos trabajos porque desapareció la estructura industrial que tenían, por ejemplo, em, lugares como Pittsburgh o Detroit o ese tipo de ciudades donde había una estructura industrial fuerte, colapsó, la mandaron a China y no hubo una manera interesante de reactivar esas economías, sino que la apuesta de Estados Unidos como inmensa nación que es, mire, no importa si usted pierde su trabajo en Michigan, váyase a California, que ahí en el Silicon Valley sobra el trabajo. Y claro, el problema de ese proceso tan dinámico es que destruye las comunidades. Y en última instancia, y ahora sí, vos has estado preguntando, luces largas de Costa Rica. Lo que creo es que no solo, y eso es lo que me gusta del modelo danés, no es solo la visión de un país próspero, sino un país con comunidades fuertes, ¿no? En todo sentido, digamos, un tejido social fuerte, donde la gente se comunica constantemente, donde la gente se siente validada en su modo de vida, donde las familias sienten soporte, ¿no? Y ese tipo de lógica, pues cuando la gente habla como de social, creo que a veces están imaginando, no sé, como el Limas o la caja, y no, también ese tejido social tiene mucho que ver con la comunidad, con la familia. Mira, ya me parece que en Dinamarca lograron muy bien esa lógica comunitaria, y es un poco lo que deberíamos aspirar en Costa Rica, hasta por lo que estabas diciendo, la desigualdad incrementa, y si nuestra única vara de medir es cuánta plata tenés,
la comunidad se destruye en dos toques. ¿Por qué? Porque entonces me hago narco para tener mucha plata pronto. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay valores, no importa dónde sale mi dinero. No, 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 eso hay que tener una estructura comunitaria que diga, no, pero no, obtener dinero mal habido no se vale. ¿No? Y ese es el tipo de cosas que, que sí hay como que irlas integrando en este proceso, pero bueno, es un trabajo muy, muy pesado ahora, porque efectivamente nuestro punto de partida es muy incómodo, una sociedad muy desigual, una locomotora que ya va muy rápido para los profesionales que han logrado insertarse a la economía mundial, a las zonas francas, etcétera, etcétera, van rapidísimo, por dicha, por lo menos, y más que bien, si la mayor parte de la economía no camina, por lo menos tenemos una parte que sí, pero acentúa la desigualdad, acentúa la frustración, tenemos que lograr hacer ese amarre, y yo sí creo que ese amarre solo se consigue haciendo un modelo complementario más fuerte de manufactura e industria. Y esa industria puede ser no solo de producción en zona franca, sino también, como comentaba más temprano, reforzar la parte agroindustrial, que ahí es donde también me preocupan las decisiones macroeconómicas que parecemos, por lo menos en tiempos recientes, haber estado muy enfocados en reducir la inflación, por ejemplo, en detrimento de nuestra capacidad exportadora. Mira, y ahí es donde yo sí tengo un cierto recelo, que sí, hay que tener un balance entre lo que se importa y lo que se produce, pero sí se sintió como un cambio muy brusco en contra de nuestra capacidad productiva, que solo ha sido enmascarada parcialmente gracias a cómo se llama, el enorme crecimiento de la zona franca, pero me preocupa que en el mediano plazo vamos a resentir de manera muy aguda haber destruido nuestro tejido de producción local, y no estoy muy seguro que lo podamos recuperar rápido si no reversamos muy pronto. Álvaro, confundimos la ruta de la política pública en las últimas décadas, confundimos hacia dónde teníamos que caminar, ya sea porque quisimos hacer un modelo propio o porque nos comparamos con quien no nos teníamos que comparar. Qué buena pregunta. Em, Me parece que son diagnósticos difíciles. ¿En qué sentido? En que unos grupos, a ver, que algunos de los grupos que propusieron las reformas lograron beneficiarse mucho de esas reformas. Entonces, desde la perspectiva de ellos, la reforma tuvo éxito, digamos, logró lo que querían lograr. Ujú. Y tal vez se descuidó qué tan rápido iban a enganchar al resto digamos, al resto de la economía. Y eso, aunque algunos lo dijimos desde relativamente temprano, creo que hasta hace menos tiempo que ya hubo un convencimiento más generalizado de que efectivamente no se jaló al resto de la economía como se debía. Y bueno, tampoco era fácil. Yo reconozco que nunca fue una historia fácil, pero también creo que lo que nos desgastó mucho, si me permite hacer como una hipótesis, es que tal vez todo se volvió mucho una discusión público versus privado, y sobre todo muy concentrado en temas como los salarios de los empleados públicos, ¿verdad? Que si nosotros miramos para atrás, tenemos ya bastantes años, como de alguna manera, como echándole toda la culpa a los salarios de los empleados públicos, ¿verdad? Y me parece que se perdió un poco un foco de una discusión más amplia que tiene más que ver con qué es lo que genera mayor productividad. O sea, ¿cómo hacemos para ser más productivos? Seamos empleados públicos o empleados privados. Y al perder el foco en eso, si lo tuviera que expresar en una palabra, diría, nos pusimos mucho en un pleito de renta, como diciendo, el pastel es de este tamaño y entonces veamos cómo lo repartimos. No, pudimos haber pensado cómo hacer crecer más rápido el pastel, pero hay un problema. Entonces hay que tener una visión muy clara de cómo crece el pastel. Y en mi opinión, todo lo que he estudiado, el pastel solo crece de dos maneras. Una, que uno la podría llamar la teoría Kremer, que por un paper de él que es sobre los O-ring, podría entrar en muchos detalles sobre eso, pero esencialmente es una idea de minimización de errores. ¿Por qué minimización de errores? La lógica fundamentalmente es algo como esto. Usted para producir, no sé, bananos,
tiene 3 pasos. Entonces, si cometes errores en cada paso, al final los errores se acumulan, pero hay pocos pasos. Entonces, aunque no minimices tanto los pasos, puedes producir relativamente bien. Pero Ujú. si quieres producir un iPhone, ¿verdad? El iPhone tiene, no sé, 150 pasos diferentes. Y entonces, donde te equivocas en cada paso, si acumulas muchos errores, lo que tenés es un montón de iPhones inservibles. ¿Verdad? Entonces, mucho de lo que te genera riqueza es minimizar el error. Usted ve los países genuinamente ricos y básicamente lo que hacen es producir cosas muy sofisticadas con tasas muy bajas de error. Ejemplo, los audífonos, ¿verdad? En Dinamarca. Imagino que ellos, la tasa de error de un audífono es bajísima. ¿Por qué? Porque tiene que ser una máquina súper bien hecha para poder venderla al precio que ellos pretenden vender. No, no me va a poner yo los audífonos y no me sirven. Le va a decir que no va a pagar el dinero que me estás pidiendo por unos audífonos que no sirven. Entonces, bueno, la minimización de error, paso uno. Paso dos, que es el modelo más estadounidense, es estar constantemente empujando la frontera. Entonces eso es pura innovación, puro desarrollo, eso también hay que hacerlo. Pero en mi criterio, si vos estás en $12,000 per cápita, ganas mucho solo con el paso uno, con la minimización de error. Digamos, aprender a hacer una cultura que minimiza mucho los errores. Y ahí el error número uno en mi criterio es una cultura que de alguna manera es un poco una herencia colonial que tiene mucho que ver con la cultura del vivazo, que no es solo de Costa Rica, es de toda Latinoamérica, ¿verdad? En Nicaragua tienen la del huehuense y en todos lados se llama parecido, digamos, pero al final la misma idea, como una idea de que las reglas no son para mí, le tengo que ganar a las reglas. ¿Verdad? Y yo creo que es un poco una herencia de un mundo donde las reglas eran dispares, donde percibíamos que las reglas eran para beneficiar al enchufado, ¿verdad? Al que está al que está en la argolla, ¿verdad? Y en realidad, si uno ve países europeos, pues entonces las reglas son para todo el mundo las respeta, porque de alguna manera se decidieron de manera colectiva y la gente las considera justas, y la gente percibe cómo respetar esas reglas lleva una gran productividad. Yo la esperanza que tengo es que como ya llevamos una generación de zona franca, de estar completamente inmersos en la economía mundial, que poco a poco nuestras élites profesionales, entendidos en el sentido más amplio, todos nuestros ingenieros, abogados, arquitectos, todo lo que usted quiera, se han ido acostumbrando a trabajar con ese nivel muy alto de calidad de producción, de respetar las reglas de una corporación, porque ya la corporación sabe que si todo el mundo va respetando las reglas, al puro final tenés un producto de muy alta calidad, que las reglas no son para beneficiar al gerente X, Y, Z, ¿no? Sino que para poder lograr un producto de alta calidad y venderlo, tenés que respetar las reglas. Entonces yo he tenido la esperanza que esta nueva generación de muchachos que hoy tienen ya 40, 45 años, ya es un poco diferente a la generación que tiene 6, 5, ¿verdad? Que tal vez la generación de 6, 5, por decirle algo, creció con los certificados de abono tributario, ¿verdad? Que hasta donde yo entiendo fue una fiesta, esa cosa, ¿verdad? Entonces tal vez mucha gente creció todavía una generación atrás que todos los procesos de producción involucraban algún tipo de irregularidad. En cambio, mi generación tal vez ha ido creciendo más con la idea de, hey, no, si todos respetamos reglas coherentes y sensatas, es el camino a una gran productividad y a una gran riqueza. Álvaro, se nos agotó el tiempo. Es increíble y maravilloso el poder visualizar a la Costa Rica que queremos en función de un parámetro diferente, de una luz larga diferente, de pensar que ahorita no es que todo es una catástrofe, pero podemos estar 1000 veces mejor si nos lo proponemos. Te agradecemos mucho en Red Democrática Gracias. todos tus aportes y todos los ejemplos de por qué sí compararnos con unos, no compararnos con otros y dejar de cometer el error de compararnos con el vecindario porque tenemos que pensar diferente para lograr cosas diferentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Muy feliz día. Gracias. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Mañana un programa más de Red Democrática. No se lo pierdan. Dios los bendiga.